temas, ahí vamos a ver, dos temas que se relacionan, y la idea de hoy es que hoy aprendemos o aprendemos, ¿sí? Básicamente es la tesitura del día de la fecha. Esperen que voy a poner otra. Ahí está, vamos a hacer eso. Vamos a dejar así. Bueno, vamos a laburar un poquito repasando el tema de función geometría de momento muy rápidamente, porque esto lo vieron con Aldana, pero para que ustedes le queden un poco más prolijos, si no tomaron buenos apuntes, igual, nada, tienen los apuntes de Aldana y mucho más prolijo que eso no existe en el universo, pero está bueno que lo tengamos acá. Entonces, la función geometría de momento es una función, ¿no?, que va a tener como variable la variable t. O sea, la función geometría de momento tiene como variable la variable t. En distintas bibliografías se la denomina variable auxiliar, pero quiero que entiendan que es la variable de la función generatriz de momento. Por eso está marcada en letras rojas, o en letras rojas, ¿sí? Bien. La función generatriz de momento es una esperanza. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una esperanza y una media? Si bien pareciera que tienen la misma formalización matemática, ¿sí? Con la diferencia que acá ponemos probabilidad y en la media pondríamos frecuencia relativa, ¿no? Bueno, la diferencia es que la esperanza matemática es una medida a priori, ¿de acuerdo? Es una medida de probabilidad. Es una medida en la cual yo todavía no tengo los datos, sino que estoy trabajando con datos que se conciben así por las características fenoméicas del evento que estoy estudiando. Ahora, después van a ver qué es eso de características fenoméicas. Pero, a ciencia cierta, la función geometría de momento es una esperanza matemática. Y es una esperanza matemática de E, o sea, que tiene como variable principal una función, sería como una composición de funciones, E elevada a la xi por t. A ver, si ustedes recuerdan, esto lo vieron rápido, no lo vieron rápido, lo vamos a ver rápido, esto ya lo vieron con Aldana, una esperanza matemática, ¿no?, que se escribe de esta manera: esperanza de la variable x, si la variable x es una variable discreta, se escribe de la siguiente manera. Recuerden que x es una variable aleatoria, entonces voy a tomar todos los valores de x que forman parte... Está llorando Mateo. Que forma parte del conjunto de salida, del conjunto generado por la aplicación de las variables aleatorias, ese conjunto A, ¿no? Y la esperanza sería la sumatoria del producto de los valores de la variable por la probabilidad de ocurrencia de esa variable. Si ustedes se acuerdan que nosotros vimos la función de probabilidad que utilizaba, ¿no?, como dominio los valores de ese conjunto A, que eran los que eran imagen de la variable aleatoria, esa composición de funciones. Volvemos a decir en esta clase que todos los temas se van acumulando, ¿sí? Entonces, la función geometría de momento es una esperanza, pero, en vez de tener a la variable aleatoria x, ¿sí?, tiene como protagonista a e, que es el número, la constante de Euler, 2,7877, bla, 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 la base de logaritmos neperianos, o sea, es un número que ustedes ponen en la calculadora, el número e está como el número pi, elevado a la xi por t. Ahora vamos a ver qué es esa xi, cómo reemplazo yo a esa xi, porque ustedes están viendo acá que dice para todos los xi que pertenecen al conjunto de salida de la variable aleatoria. Entonces, ¿cuáles van a ser esos xi? Porque sabiendo cuáles son esos xi, yo voy a tener la cantidad de sumandos que va a tener esa función generatriz de momento, ¿sí? A ver, esto es una suma, esto que tiene acá es una suma, y por lo tanto voy a tener una cierta cantidad de sumandos. Bueno, es decir, la función generatriz de momento es, ¿no?, igual a la esperanza de e a la x por t, siendo la esperanza para una variable aleatoria discreta una sumatoria.
Si yo tuviese que calcular la función geometría de momento para una variable aleatoria continua, ¿no? Si ustedes recuerdan, la esperanza la esperanza y la media para datos continuos, recuerden que esperanza y media es lo mismo, solamente que uno es ex ante y otro es ex post, tendríamos, bueno, mínimo del dominio, máximo del dominio, que podría llegar a ser menos más infinito, por X, por la función de densidad, por diferencial de X, ¿sí? Bien. De nuevo lo mismo acá. Noten que estoy teniendo la estructura de una media, perdón, de una media no, de una esperanza. Estoy teniendo la estructura de una esperanza, pero cada uno de los sumandos, ¿sí?, está compuesto por la multiplicación de e elevado a la x por t por la función de densidad, ¿no? Bueno, entonces, lo mismo. Quiero que noten esto. Tanto para variable aleatoria continua como para discreta, noten esto, y noten esto, que es lo mismo. La función geometría de momento es una esperanza, ¿de acuerdo? Cómo se construye la esperanza va a depender de qué tipo de variable estemos trabajando. Si variable discreta o variable continua. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y para qué servía este tema de la función geometría de momento? ¿Sí? Esto en realidad, para variable continua, nada, es un error que simplemente se quedó el título. A ver, los momentos, ustedes tienen el apunte, lo pueden leer tranquilamente, los momentos son promedios, ¿sí? Son medidas estadísticas que terminan siendo promedios de cosas. Algunos de esos momentos son asimilables a medidas estadísticas. Por ejemplo, el momento absoluto de orden 1 es asimilable a la esperanza matemática. El momento absoluto de orden 2 menos momento absoluto de orden 1 al cuadrado es asimilable a la varianza. Entonces lo tienen en el apunte, lo pueden leer, es súper fácil de entender, tienen el grupo para preguntarnos, nada. Proactividad. Pero lo cierto es que cuando yo tengo la función geometría de momento y le aplico una determinada derivada, ¿no? Por ejemplo, derivada de orden 1 me da el momento absoluto de orden 1, derivada de orden 2, momento absoluto de orden 2, derivada de orden 3, momento absoluto de orden 3, ¿sí? Pero siempre y cuando, una vez que yo calcule la función derivada, la evalúe en t igual 0, ¿de acuerdo? O sea, tengo que calcular la derivada, ¿no? Y luego evaluar t en 0. Si quiero momento absoluto de orden 2, calculo la derivada, después derivo de nuevo esa función y ahí evalúo t en 0. ¿Sí? Entonces, para calcular el momento absoluto de orden 1, derivada de orden 1. ¿Sí? Momento absoluto de orden 2, derivada de orden 2. Y esto me va a dar igual a la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Que es el momento absoluto de orden 2. Y como yo les dije hace un rato, la esperanza matemática, ¿sí?, es igual al momento absoluto de orden 1. Es decir, si yo calculo la derivada primera de la función geometría de momento y evalúo t en 0, voy a tener como resultado la esperanza, ¿no? Voy a tener el momento de orden 1 que va a ser la esperanza. Para calcular la varianza, ¿no?, cuando ustedes lean el apartado de momentos que está en el apunte, van a ver que la varianza se calcula con la relación entre dos momentos absolutos. El momento absoluto de orden 2 menos el momento absoluto de orden 1 elevado al cuadrado. Con lo cual, yo para calcular la varianza tendría que primero calcular la derivada primera de la función geometría de momento, ¿no? Luego calcular la derivada segunda de esa función geometría de momento. O sea, calculo la derivada primera, la derivo de vuelta, ahí tengo la derivada segunda. Evalúo t igual a 0,
Y ahí tengo una parte de la varianza, que es esta de acá. O sea, ¿cómo llego a ese momento absoluto de orden 2? Se lo digo de vuelta. Derivo, ¿sí? Tengo una función que es la función derivada. La derivo de nuevo. Ahí tengo la derivada. Segundo, evalúo t en 0. Y ahí tengo momento absoluto de orden 2. El momento absoluto de orden 1, ¿no? Que lo voy a necesitar acá, ya lo calculé cuando calculé la derivada primera. Evalúo t en 0. Perdón. Denme un segundito que me está hablando la vecina. Emergencias de Mateo. Entonces, momento absoluto orden 2, momento absoluto orden 1, se calcula con derivadas, ¿sí? Derivada primera para absoluto orden 1, derivada segunda para absoluto orden 2. Y para eso sirve la función geratriz de momento. Ahora vamos a trabajar, ¿no?, con un caso de aplicación que va a ser una distribución de probabilidad que se llama modelo teórico de probabilidad Bernoulli, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Pero antes tenemos que aprender qué es un experimento de Bernoulli para luego, ¿no?, aprender qué es la variable aleatoria de Bernoulli y luego qué es la distribución de Bernoulli. Un experimento de Bernoulli es un experimento muy sencillo. Yo voy a tener el espacio muestral dividido en éxito y en fracaso. Ad hoc, yo voy a determinar qué es éxito y qué es fracaso. O sea, el investigador determina qué proporción del espacio muestral va a ser éxito y qué proporción del espacio muestral va a ser fracaso, ¿sí? ¿Vamos bien entonces? Experimento de Bernoulli lo que hace es fracciona, ¿no?, el espacio muestral en dos. Una parte se va a considerar éxito, otra parte se va a considerar fracaso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos acá? O sea, lo que dice este gráfico. En este caso, ad hoc se define que si el experimento genera un tubo de ensayo color, o un líquido, mejor dicho, color naranja, o un líquido color amarillo, ese resultado se considera éxito. En cambio, si genera un resultado verde, azul o violeta, se considera fracaso. Eso va a generar que haya una determinada probabilidad de éxito y una determinada probabilidad de fracaso. ¿De acuerdo? Si yo tengo 5 posibles resultados en el experimento, ¿sí?, y 2 se consideran éxito y 3 se consideran fracaso, entonces voy a tener una probabilidad de éxito de 2/5 y una probabilidad de fracaso de 3/5. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Bueno. Entonces, experimento de Bernoulli. Experimento de Bernoulli es un experimento que fracciona el espacio muestral, ¿no?, en dos partes, éxito y fracaso. ¿Quién dirime, quién decide, quién elige qué es éxito o fracaso? El investigador. ¿De acuerdo? Porque, a ver, supónganse que yo estoy analizando, ¿no?, la asiduidad en la cual los autos chocan. A ver, no es un éxito que un auto choque, o sea, es malo que un auto choque. La gente se lastima cuando un auto choca. Los autos se rompen cuando los autos chocan. No se podría considerar en términos coloquiales un éxito que un auto choque. Pero para el investigador, un auto chocado es un éxito. ¿Entienden? Entonces, ¿qué define qué es éxito y qué es fracaso? Es el investigador. Entonces, una vez que pasamos, o sea, o que entendimos el experimento de Bernoulli,
pasamos a la transformación, de las cosas que son éxito a un valor y de las cosas que son fracaso a otro valor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una variable aleatoria se definía como una función que generaba o que asociaba o que convertía cada uno de los posibles resultados de un espacio muestral en un número real? Bueno, justamente vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces, el experimento de Bernoulli que convierte el espacio muestral en éxito o fracaso, ahora lo vamos a llevar a lo que se denomina variable aleatoria de Bernoulli. Entonces, la variable aleatoria de Bernoulli, a cada cosa que sea considerada éxito, la convierte en 1. Y a cada cosa que sea considerada fracaso, la convierte en 0. ¿Entienden la diferencia entre experimento de Bernoulli y variable aleatoria de Bernoulli? Sí, sí. Bien. Es Sí, se importante. entiende. Es O sea importante que en porque es variable aleatoria toma un valor. Esta es la diferencia. variable aleatoria convierte en un número que va a ser 0 o va a ser 1 a cada posible resultado del experimento. Y como los experimentos de Bernoulli, los posibles resultados son éxito o fracaso, es dicotómico, ¿sí? Si es éxito, va a ser 1 para la variable aleatoria de Bernoulli. Si es fracaso, va a ser 0 para la variable aleatoria de Bernoulli. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, estas probabilidades de éxito y de fracaso van a denominarse con la letra P y la letra Q. ¿Sí? Es decir, esta P implica decir probabilidad de que la variable aleatoria Bernoulli, ¿sí?, sea igual a 1. Es decir, que yo tengo un éxito. Fíjense que lo que yo les dije es lo que está escrito acá. Esta P, ¿no?, lo que hace es decirte la probabilidad de que la variable aleatoria de Bernoulli sea igual a 1. Si no es 1, va a ser 0, porque son dos posibles resultados. Esto es complementario. Entonces, 1 menos P va a ser Q, que es la probabilidad de que la variable aleatoria de Bernoulli sea igual a 0. ¿Vamos bien? Sí, sí. Voy a hacer una pregunta de señor de 98 años. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, sí. Se ve, perfecto. Sí, Sí, profe. sí. Bien, bien. Gracias, gracias, gracias. Me encantan los colores, profe, by the way. A veces le pongo onda. Entonces, noten que la probabilidad de éxito, en este caso, va a ser 2/5. ¿Por qué? Porque voy a tener dos posibles resultados de mi espacio muestral que van a ser considerados éxitos sobre 5 posibles resultados. Y la probabilidad de fracaso va a ser 3/5. ¿Por qué? Porque voy a tener 3 posibles resultados que son considerados fracasos sobre 5 posibles resultados. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si yo estoy en el ámbito del experimento de Bernoulli, digo, ¿cuál es la probabilidad de éxito? 2/5. Perfecto. ¿Cuál es la probabilidad de fracaso? 3/5. En el ámbito del experimento de Bernoulli. Ahora, si yo estoy atendiendo a la variable aleatoria de Bernoulli, la pregunta adecuada es, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome el valor 1? 2/5. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0? 3/5. Porque se sobreentiende que si yo digo la variable aleatoria toma valor 1, estoy hablando de la conversión al valor 1 de los elementos que eran éxito, que eran 2. Y si yo estoy hablando de la variable aleatoria igual 0, estoy hablando de la conversión de los eventos que eran fracaso en el valor 0, que eran 3, sobre 5 posibles resultados. ¿Se entendió esta parte? Sí, sí. ¿Se puede repetir, por favor? Sí.
Yo te diría acá, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra que la variable aleatoria tome el valor de 1? ¿Vos qué me dirías? P, éxito. Sí, pero si yo estoy hablando de este experimento, Dos. ¿2 qué? 2/5. Perfecto, 2/5, ¿sí? Eso sí pregunto en el ámbito de variable aleatoria de Bernoulli, ¿sí? Ahora, si yo pregunto en el ámbito del experimento de Bernoulli, yo no te estoy hablando de valores, estoy hablando de probabilidad de éxito y de fracaso, ¿sí? De hecho, P es tanto la probabilidad de que la variable aleatoria Bernoulli sea igual a 1 como la probabilidad de tener un éxito. ¿De acuerdo? Pero bueno, es como para que diferencien variable aleatoria de Bernoulli de experimento de Bernoulli. O sea, experimento de Bernoulli, éxito, fracaso. Variable aleatoria de Bernoulli convierte los éxitos en 1 y los fracasos en 0. O sea, hay una sutil diferencia, pero más que nada conceptual, no operativa. ¿Cómo se nomencla, cómo se formaliza que una variable aleatoria sigue una distribución de Bernoulli? ¿No? Muy sencillo, de esta manera. Obviamente esto no se pone X sigue, ¿no?, una distribución de Bernoulli con una probabilidad de éxito de 2/5. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver en un ratito. Esto lo vamos a ver en un ratito porque esto te dice que si pasa eso, si pasa que X sigue una variable aleatoria, perdón, si X sigue una distribución de Bernoulli con una probabilidad de éxito de 2/5, entonces también sigue una distribución binomial con una repetición y 2/5 de probabilidad de éxito. Pero en un ratito vamos a ver esto para que lo entiendan bien, porque tenemos que ver un temita antes. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la función de probabilidad de la variable aleatoria de Bernoulli. O sea, nosotros habíamos visto que las variables aleatorias discretas tenían una función de probabilidad que me permitía conocer cuál era la probabilidad de ocurrencia, ¿no?, de los posibles valores que tome la variable aleatoria. Y los posibles valores que va a tomar la variable aleatoria en la Bernoulli son 2, 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero ver cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria toma el valor 0 y la probabilidad de que tome el valor 1. Entonces, la función de probabilidad es tan sencilla como decir P elevado a la X por Q elevado a la 1 menos X, donde X toma valores de 0 o 1. Esto tiene una explicación, lo vamos a ver más adelante cuando la clase que viene veamos binomial. No sé si lo llevamos a ver ahora, no sé si lo ahora o la clase que viene, pero la van a ver seguro cuál es la explicación esta, ¿sí? Viene de la combinatoria, o del cálculo combinatorio, en donde en una repetición, en la realización de un experimento, ¿cuántas veces podría tener un éxito? Una vez, perfecto. Y si tenés un éxito, no tenés un fracaso. Perfecto. ¿Y cuántas veces puedes tener un fracaso? Una vez. Pero si tienes un fracaso, no puedes tener un éxito. Entonces, por eso es que tenemos esto acá. No se preocupen, eso lo vamos a entender mejor en binomial. Pero lo que sí es cierto es que si yo tengo que reemplazar en esta fórmula el valor de X por 0 o por 1, si yo reemplazo 1, me va a quedar P, ¿no? Donde P, recuerden, es la probabilidad de que suceda un éxito y Q la probabilidad de que suceda un fracaso. Entonces, y obviamente P más Q suma 1, ¿no?
¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria de Bernoulli tome un valor de 0? Entonces va a ser P elevado a la 0 por Q elevado a la 1 menos 0. Entonces va a ser igual a Q, ¿no? Y ahí tenemos, ¿sí?, la composición de nuestra función de probabilidad para la variable aleatoria de Bernoulli. Les cuento, si a algunos de ustedes en estas últimas clases está empezando cada vez a escuchar menos palabras y más bla 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 bla, es porque no está estudiando. Entonces, si se está tornando dificultoso el seguir la clase, es porque no están teniendo la base de temas anteriores, ¿sí? Ya es como una señal de alarma y de alerta porque nos queda 19 días para el examen. Sigamos. Entonces vamos ahora con una función generatriz de momento para una variable aleatoria de Bernoulli. Y ahora van a ver por qué es eso de que la variable de la función generatriz esté y que este valor de x depende de los valores que pueda tomar la variable aleatoria. En este caso, como es Bernoulli, va a ser 0 y 1, no va a tener otro valor x. Bueno, es una variable aleatoria discreta, con lo cual la esperanza va a ser una sumatoria, ¿no? Porque es una variable aleatoria discreta. Entonces, ¿cuántos sumandos voy a tener? Voy a tener dos sumandos, ¿sí? Un sumando cuando x sea igual a 0 y un sumando cuando x sea igual a 1, ¿sí? Y habíamos visto que esta era la función de probabilidad, esta p, ¿no?, evaluado en xy, era cuál es la probabilidad de que la variable sea igual a 1, cuál es la probabilidad de que la variable sea igual a 0. Entonces, recuerden de una diapositiva anterior que la función de probabilidad es esta, tanto para 0 como para 1. Entonces, acá tengo, ¿no?, la estructura, la primera estructura, la general, de la función generatriz de momento para una variable aleatoria de Bernoulli. ¿Con qué se come esto? Por Dios. Hacemos una pausa, respiramos, le decimos a nuestro amigo invisible que nos haga masajes en los hombros, porque esto es muy estresante, ya me está doliendo la cabeza, el estómago. Paramos un poquito de la pelota y recapitulamos qué es lo que vimos, ¿sí? Nosotros en la clase pasada vimos con Aldana una función que se llama función generatriz de momento, ¿sí? La función generatriz de momento me permitía a mí generar momentos. Los momentos, o la combinación de momentos, me permiten a mí generar medidas estadísticas. Específicamente a nosotros nos va a interesar generar la media y la varianza. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con la función generatriz de momento es poder calcular cuál es la media y la varianza de una determinada variable aleatoria. Hasta ahora nosotros vimos variables aleatorias generales. Ahora, con Bernoulli, estamos viendo lo que se denomina modelos teóricos de probabilidad que van a tener para sus funciones de probabilidad y de densidad un determinado modelo matemático, ¿sí? Entonces, si yo tengo un fenómeno que se pueda llegar a aplicar al modelo matemático establecido, digo que esa variable aleatoria cumple con los requisitos para ser atendible por el modelo Bernoulli, modelo binomial, modelo normal, modelo Poisson, modelo Weibull, modelo gamma, beta, todas las funciones, mejor dicho, todas las distribuciones teóricas de probabilidad. Nosotros vamos a ser bastante humildes y modestos en las que vayamos a ver en este curso, porque la idea es que ustedes entiendan la generalidad. Después, bueno, el rock and roll lo pondrán a gusto y piacere o en cursos más avanzados cuando la tengan que cursar. Pero bueno, a ciencia cierta, fíjense que estamos respetando la estructura de la función generatriz de momento, estamos teniendo esta e elevada a la x y por t. Ahora van a ver que esto se va a reemplazar por cosas muy sencillas, multiplicado por lo que es la función de probabilidad de la variable aleatoria, ¿sí? Esta función de probabilidad, en este caso, se asocia a un modelo matemático. Entonces, vamos a tratar de darle alegría a tu cuerpo, Macarena. Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a separar los tantos y vamos a decir que esta función de probabilidad se asimila a esta estructura de acá y que esto que tengo acá, bueno, no es más ni menos que esto que tengo acá, ¿sí? No, eso no varió. Y noten algo, detalle no menor, por eso yo tengo que aprender a utilizar la formalización y la simbología matemática porque está para ayudarme. ¿Mm? Es como el patobica de la puerta de la entrada de los boliches. En teoría está para ayudarte, no para hacerte la vida complicada. Entonces, para todo valor que se corresponda con el conjunto imagen, o que pertenezca, o que esté incluido dentro del conjunto imagen de la variable aleatoria. Entonces, si yo te pregunto, Bernoulli, ¿cuántos posibles valores de X tenés en Bernoulli? 2. Exacto, 0 y 1, ¿ven? O sea, que yo lo único que estoy haciendo es pasar de algo general a algo particular. ¿Sí? No tiene mucha complicación. Bueno. Entonces, noten que yo lo que tengo son dos sumandos. A ver, me voy a traer esto para acá. Quiero que se concentren. Quiero que se concentren en esto que tenemos acá. A ver, esperen que... A ver, formato de imagen, color, a ver. Ahí está. Este que está en azulcito, ¿sí? No se asusten. Ahí está. Quiero que se concentren en eso, ¿sí? En ese recuadro que les puse arriba. Ahora van a ver cómo todo fluye y no es tan complicado como parece. Entonces, ¿cuántos sumandos voy a tener? Si eso es una sumatoria. Si esto es una sumatoria, ¿cuántos sumandos voy a tener? Díganme ustedes. 2. 2, perfecto. Voy a tener dos sumandos, ¿sí? Voy a tener un primer sumando que va a considerar x igual 0, ¿no? X igual 0, y un segundo sumando que va a considerar x igual 1. ¿No? Vamos bien. Somos felices, vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Básicamente estoy reemplazando esta x por 0 y estoy reemplazando esta x de acá y esta x de acá por 0, que son los valores que toma la variable aleatoria para ese sumando. Che, ¿por qué tenés esta p elevado a la 0 por q elevado a la más? Porque es la función de probabilidad de la variable aleatoria de Bernoulli. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando opero? Bueno, a ver, e elevado a la 0 por t es e elevado a la 0, porque 0 por t es 0. Entonces, e elevado a la 0 es 1. Por eso acá no voy a tener e elevado a la 0 por t, porque se convirtió en 1. ¿Sí?
Bueno, esto es P a la 0 y esto es Q a la 1. Acá, E elevado a la 1 por T es E elevado a la 1 por T, que es E elevado a la T. ¿No? Y acá me queda P elevado a la 1 por Q elevado a la 0. Entonces, fíjense que la función generatriz de momento para una variable aleatoria de Bernoulli es Q más E a la T por P. Es decir, llegué a algo. Llegué a algo. Porque Q va a tener un determinado valor de probabilidad y P va a tener un determinado valor de probabilidad. Y si tengo P, tengo Q, porque 1 menos P es igual a Q, ¿no? Y 1 menos Q es igual a P. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estoy llegando a cosas que son operables desde el punto de vista de mi expertise matemático. No es muy complicado hacer esto. Entonces, derivamos, entonces, derivamos la función, es decir, derivo la esperanza en función de t, derivo, esto es simplemente para que ustedes tengan, ¿no?, cómo se va generando todo paso a paso. Entonces llega a la conclusión de que tengo que derivar esto de acá, todo esto que tengo acá, todo esto y todo esto es el paso a paso, ¿sí? Fíjense que yo me tengo que quedar con este valor de acá, yo me lo voy a robar, que es básicamente, esto de acá, es básicamente la función generatriz de momento, o sea, es la derivada primera de la función generatriz de momento valorada en t, igual 0. ¿No? Seguimos. Si yo derivo esto, ¿qué pasa? Q, si yo estoy derivando en función de t, Q es una constante, ¿no? Q es una constante. La derivada de una constante es igual a 0. La derivada de E a la t por P es E a la t por P, ¿no? Son nada, reglas básicas de derivación. Y si yo esta función derivada la evalúo en t igual a 0, me va a quedar E elevado a la 0 por P. En conclusión, el momento absoluto de orden 1 en una función o una variable aleatoria de Bernoulli, una distribución de Bernoulli, mejor dicho, es igual a P, es igual a su esperanza, ¿sí? Es decir, la esperanza matemática de una variable, una función de Bernoulli, una distribución de Bernoulli, variable aleatoria, función, distribución, en una distribución de Bernoulli es la esperanza matemática, ¿sí? Es P. Esperanza matemática es P. Bien. Para calcular la varianza, bueno, tomo la derivada y la vuelvo a derivar, ¿no? El momento absoluto de orden 2 es tomar la función derivada y volverla a derivar, ¿no? Y evaluarla en 0. Lo mismo. Lo mismo. La reemplazo, me da lo mismo. Este aquí, que cuando yo quiero calcular la varianza en una distribución aleatoria, en una distribución de probabilidad de Bernoulli, perdón, me va a dar que la varianza es P por Q y la media es P. Bueno, ahí tienen toda la explicación de lo que ustedes van a leer en los libros, porque la esperanza en una Bernoulli es P y la varianza es P por Q. Es por la función generatriz de momento, o se explica por la función generatriz de momento. Hay otra explicación, pero esta es la que vamos a usar nosotros. Bien. Ya vomitamos un par de veces, ¿no? Nos tomamos un par de tafirol para el dolor de cabeza. Obviamente, esto léanlo tranquilo, complementenlo con el apunte, con la bibliografía, nos preguntan por el grupo. Nadie está pensando que ustedes en 40 minutos tienen que saber esto, ¿no? Pero de algún lado tienen que empezar. Ahora vamos a entender, o sea, ya entendimos que era un experimento de Bernoulli. Bien por nosotros. Ya entendimos que es una variable aleatoria de Bernoulli. Bien por nosotros.
Ahora vamos a entender que es un proceso de Bernoulli, ¿de acuerdo? Entonces, una variable aleatoria de Bernoulli se representa, ¿no? Se representa cuando una variable aleatoria sigue una distribución de Bernoulli con, bueno, X sigue una distribución de Bernoulli con la probabilidad de éxito de 2/5. Bueno, así vos lo tenés que representar, ¿no? Obviamente sin los tubitos de ensayo, por supuesto. Lo que vamos a hacer es vamos a repetir, en este caso, 9 veces, podrían ser más, podrían ser menos, obviamente. En este caso, 9 veces repetimos experimentos de Bernoulli. En donde va a haber una independencia entre una repetición y otra repetición, ¿no? Es decir, yo voy a repetir el mismo experimento con las mismas condiciones 9 veces. No van a cambiar las condiciones iniciales en ninguna de las repeticiones de los experimentos. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Se van a mantener constantes. Eso va a generar el no cambio de las condiciones generales de cada repetición. ¿Qué va a generar, básicamente? Que las probabilidades de éxitos, repetición tras repetición, se van a mantener constantes. ¿De acuerdo? Es como cuando hacíamos un experimento con reposición de elementos, por ejemplo. Pero bueno, en un proceso de Bernoulli hay una primer condición que es que existe independencia en la repetición de los elementos, en la repetición de los experimentos, mejor dicho. Entonces tengo 9 repeticiones de experimentos de Bernoulli. ¿Y qué significa un experimento de Bernoulli? Un experimento de Bernoulli es todo aquel experimento que engloba, ¿no?, los resultados del espacio muestral en éxito o en fracaso. Mutuamente excluyente y relativamente exhaustivo. Si sos éxito, no sos fracaso. Y no puede ser éxito, y no puede ser otra cosa más que éxito o fracaso. Por eso es mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. Entonces, cuando yo repito n veces un experimento de Bernoulli y hago que los experimentos sean independientes entre sí, entonces tengo lo que se denomina un proceso de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, se denomina proceso de Bernoulli a las n repeticiones de un experimento de Bernoulli en donde en cada repetición sus condiciones iniciales se mantienen constantes o inalterables, por así decirlo. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí. Un proceso de Bernoulli se puede describir como la repetición de n experimentos de Bernoulli con equivalentes condiciones iniciales. Lo que generará independencia en los resultados producidos en cada repetición. Gracias. Bien, entonces, si yo convierto los resultados de un experimento de Bernoulli, o de varios experimentos de Bernoulli, o de varios experimentos de Bernoulli independientes uno del otro, proceso de Bernoulli. Si yo convierto los resultados en números, siendo que si el resultado es fracaso lo convierto en 0 y si es éxito lo convierto en 1,
yo paso a trabajar con variables aleatorias de Bernoulli. Y lo que estoy repitiendo son variables aleatorias de Bernoulli. Porque ahora yo no estoy trabajando con los resultados del experimento, sino estoy trabajando con el número convertido, dependiendo si es éxito o fracaso. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, como mínimo, ¿cuánto podría valer la suma? Lo tienen ahí, ¿eh? Entre 0 y como máximo 9. Esperá, no me spoilees la película, sí, Alex, como mínimo 0, es verdad. Y como máximo en este caso sería 9, pero como máximo, si lo generalizamos, es n, ¿no? Que es la cantidad de veces que repito los experimentos. Pero sí, en este caso es 9. ¿No? Entonces, el mínimo de la suma de estas variables aleatorias de Bernoulli va a ser 0. El máximo, ¿no? En este caso es 9, porque cuando todos son éxitos, entonces todos valen 1, va a ser n, porque va a ser la cantidad de veces que yo repito el experimento. ¿Eso se entiende? Bien. Sí. Entonces, ustedes tienen que hacer siempre el paso este. Bueno, experimento de Bernoulli separa los resultados del espacio muestral en éxito o fracaso. Buenísimo. Variable aleatoria de Bernoulli lo que hace es, si es éxito le asigna el valor 1, si es fracaso el valor 0. ¿Sí? Bien. Distribución de Bernoulli, bueno, a todos aquellos valores que, dependiendo de una determinada probabilidad de éxito, puedan ya tomar la variable, 0, 1. Entonces, una distribución de Bernoulli con una probabilidad de éxito de 3/5, bueno, voy a tener 3/5, o sea, voy a tener 3/5 de probabilidad igual a 3/5 de que tener un éxito y probabilidad igual a 2/5 de tener un fracaso, ¿no? Si yo repito un mismo experimento de Bernoulli n veces, ¿sí? Con condiciones iniciales equivalentes entre cada repetición, voy a tener n repeticiones independientes de un experimento de Bernoulli. Entonces voy a tener un proceso de Bernoulli. Y si a mí no me interesa si es éxito o fracaso, sino que me interesa si es 0 o es 1, ¿no? O sea, yo en mi mente transformo el éxito en un 0, ¿no? Transformo el fracaso en un 0 y un éxito en un 1, voy a tener que ese proceso de Bernoulli va a tener como mínimo un valor de 0 cuando tengo todo fracaso, es decir, las variables son todas ceros, y como máximo valor de n, es decir, cuando tengo todos éxitos, todos son 1. Sí, éxitos, n y n. Bien. Se dice que los procesos de Bernoulli siguen una distribución binomial. Entonces, ¿cómo definimos una distribución de probabilidad binomial o un modelo teórico de probabilidad binomial? Bueno, se define como aquel modelo que es resultado, el modelo binomial, el modelo teórico de probabilidad binomial, la distribución de binomial, como la quiera llamar, la distribución binomial. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, se genera como resultado de la suma de todas las distintas variables aleatorias de Bernoulli como resultado de la suma
de todas las distintas variables aleatorias de Bernoulli, obtenidas en un proceso de Bernoulli, ¿no? Como digo, obtenidas. En un proceso de Bernoulli. Gracias. O lo que es lo mismo, Pablito clavó un clavito, ¿cuántos clavitos clavó Pablito? ¿No? Alto trabalengua. Bien. Vamos a aclarar un poco esto. Y esta diapositiva aclara todo. Dios. ¿Dónde está el Diego que yo conocía y era chévere? Bueno, a ver, vamos a tratar de entender. Una vez que yo entiendo esto, ¿sí? Ya está, no hay ningún tipo de problema. El mundo es mío. Entonces, sí, para todo, si para toda variable aleatoria, ¿sí? O sea, yo voy a tomar un set de variables aleatorias, ¿sí? Un set, un conjunto de variables aleatorias, un conjunto de n variables aleatorias, ¿sí? Se da que sí, para todas variables aleatorias de ese conjunto que yo voy a tomar, se da que estas variables aleatorias siguen una distribución Bernoulli escribí Bernoulli, así, escribí Bernoulli, con una probabilidad de éxito que se mantiene constante, es decir, todas las variables aleatorias siguen una distribución Bernoulli con, no sé, 2/5 de probabilidad de éxitos. ¿Sí? Probabilidad de éxito constante. O sea, la primera condición que se tiene que dar, es que yo voy a tener un pool, un set, un conjunto de variables donde todas esas variables aleatorias siguen una distribución de Bernoulli, es decir, que son 0, 1, y no otra cosa, con una determinada probabilidad de éxito que va a ser la misma para todas, ¿no? Y también pasa que para todo par, bueno, esto no se los voy a escribir porque lo van a tener en este video y lo van a ver cuando esté, para todo par de variables x, y, xj, donde tanto xy como xj se corresponden con la definición de arriba, es decir, que son variables aleatorias que siguen una distribución de Bernoulli con una determinada probabilidad de éxito constante, ¿no? Se da que la probabilidad conjunta, ¿no?, de esas variables es igual a la multiplicación de las probabilidades marginales. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando la probabilidad conjunta era igual a la multiplicación de las probabilidades marginales? ¿Cómo decíamos que eran esas variables? Si la probabilidad conjunta entre dos variables es igual a la multiplicación de esas variables, se dice que las variables aleatorias intervinientes son independientes entre sí, señores. ¿No? Entonces, si yo, cuando calculo la probabilidad conjunta, ¿sí?, esa probabilidad es igual a la multiplicación de las probabilidades de ocurrencia de cada una de las variables, digo que esas variables son independientes. Entonces, ahí estoy cumpliendo lo que me están pidiendo de que sean independientes entre sí los resultados de los experimentos, ¿de acuerdo? A partir de una formalización matemática. Acá falta otra condición más, que siempre digo, la voy a poner y después no termina pasando, así que vamos a poner acá.
Si tomo una variable que la llamo así, ¿no? La llamo chi. Una variable la puedo llamar Juan José Gómez si quiero, pero esa variable Juan José Gómez, o chi en este caso, por poner un nombre, ¿no? La verdad que es indistinto, es igual a la suma, ¿sí? A la suma desde i hasta, no, desde 1. Bueno, Mateo está extrañando a su padre y por eso está llorando. O tiene hambre. Yo prefiero pensar que es porque me extraña. Es igual a 1 hasta n, que es la cantidad de repeticiones del experimento, y lo que voy a sumar son estas variables, ¿no? Entonces, la tercera condición, niños, es que exista una variable. Ah, pero soy un gil, lo tengo acá. Se nota que en algún momento lo puse. No importa, está bien. Lo tengo acá, es lo mismo. Vamos a hacer así. Vamos a borrar esto. Ahí está. Bien. Listo. Entonces, 3 condiciones, ¿sí? La primera, tengo un pool, un set, un conjunto de variables Bernoulli, ¿no? Todas ellas con la misma probabilidad de ocurrencia. Segundo punto, esas variables aleatorias de Bernoulli son independientes entre sí, ¿sí? En este caso se explica porque la probabilidad conjunta es igual a la multiplicación de las probabilidades. Son independientes entre sí. Tercera condición, existe una variable aleatoria que es igual a la suma, ¿no? De las variables aleatorias que tomé del conjunto, ¿no? Bueno. Esa variable, que es igual a la suma, sigue una distribución binomial con n repeticiones, que es esta misma cantidad de n de acá, y una probabilidad de éxito constante que es igual a esta probabilidad de éxito que está acá. Entonces esa es la definición de variable aleatoria binomial. Y ahora vamos a ver cómo se come eso. Por favor. Entonces, ¿qué cosas soluciono con una variable aleatoria binomial? ¿Cuál es la probabilidad de, al realizar un proceso de Bernoulli de 9 repeticiones, sucedan 2 éxitos? ¿No? Entonces, yo repito un experimento de Bernoulli 9 veces. Y yo quiero saber la probabilidad de sumar 2. O sea, ¿de cuántas maneras yo podría sumar 2 en un proceso de Bernoulli que se repite 9 veces? De varias maneras, de varias formas. No existe una sola, ¿sí? Entonces, bueno, atendiendo eso, pues la probabilidad de que ocurra eso. Bien. Primero, ¿cómo se nomencla esto? La probabilidad de que la variable aleatoria, ¿sí?, sea igual a que cuando yo sumo 9 veces variables aleatorias de Bernoulli, independientes entre sí, con la misma probabilidad de ocurrencia, este me dé 2. Este valor o sea, se sume 12, es decir, tenga 2 éxitos. Bueno, esta es la manera de nomenclarlo, ¿sí? Esta variable aleatoria va a ser una distribución binomial con 9 repeticiones y una probabilidad de éxito constante de 2/5. ¿Y qué significa eso? Que yo en cada repetición, ¿no?, voy a tener 2/5 de probabilidad de que sea 1. ¿Mm? Bien. Entonces, una posibilidad es que ocurra esto. ¿Están de acuerdo? Y ahí sumé 2. Es lo que yo quería. Repetí 9 veces el experimento de Bernoulli y sumé 2. Bueno. Otra posibilidad
es que ocurra esto. También, súper válido, ¿sí? Obtuve 2 en una repetición de 9 veces en el experimento de Bernoulli, ¿no? Bien. Que ocurra esto, que ocurra esto. ¿Se entiende? Es decir, yo voy a tener, ¿sí?, un set de posibilidades de sumar 2. Y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra eso, dado que tengo para cada repetición una probabilidad de 2/5 de tener un valor de 1. Bueno. Les presento al número combinatorio de n en x. ¿Sí? De n en x. ¿De cuántas maneras distintas se puede obtener x éxitos en n intentos? O sea, obtener subconjuntos de 2 en 9. Es decir, yo tengo 9, total de 9, y quiero tener subconjuntos que sumen 2. Bueno, acá lo tienen, hermoso, el número combinatorio. Yo voy a tener 36 distintas maneras de poder obtener un valor de 2. No copio, lo tienen, chicos, lo tienen acá, lo tienen en la diapositiva, o sea, está lindo, está prolejito, tiene un señor muy canchero. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para calcular esa probabilidad? ¿No? Entonces, yo voy a tener que calcular probabilidades conjuntas y uniéndolas con probabilidades en las otras repeticiones. A ver, ¿qué te quiero decir? Acá tenés un set de repeticiones de 9 veces. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0? ¿No? Más la probabilidad de tener 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Más la probabilidad de tener 1, 0, 1. ¿Entienden? Como todos son independientes entre sí, tengo que hacer la intersección y luego hacer la multiplicación. Entonces, lo que voy a tener es, para calcular esa probabilidad, multiplicaciones de P por Q, porque básicamente esto es independiente de esto, es independiente de esto, es independiente de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y luego le sumo la probabilidad de ocurrencia, porque acá tengo un cachitito de la probabilidad de que sea 2, que corresponde solamente a que salga 2 las 2 primeras veces. Acá tengo otro cachitito de probabilidad de que salga 2, que corresponde a que tenga 1 la primera vez y 1 la tercera vez, ¿no? La tercera repetición. Acá tengo otro cachitito de probabilidad de que sea 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar esas probabilidades. Teorema de la probabilidad total. Entonces, en definitiva voy a tener 36 sumandos en donde voy a tener productos, que va a ser un total de 9 factores, donde 2 van a ser P y 7 van a ser Q. Es acá en donde yo le voy a poner el 2/5 y el 3/5, ¿de acuerdo? Ahora, una forma más elegante de decir esto es P elevado al cuadrado por Q elevado a la séptima. El orden de los factores no altera el producto, así que acá también voy a tener P elevado al cuadrado por Q elevado a la séptima. Y acá también voy a tener P elevado al cuadrado por Q a la séptima. Y acá también P elevado al cuadrado por Q a la séptima. O sea, esto se puede calcular tranquilamente con un número combinatorio, ¿de acuerdo? Por eso, cuando yo quiero la función de probabilidad de una binomial, tengo simplemente que hacer esto, ¿sí? Ahora lo van a ver la forma general. Entonces, llego a este resultado, después ustedes lo harán o no, los dejo para que ustedes lo vayan pensando. Pero acá justamente tengo la función de probabilidad de una distribución binomial, ¿no? En donde este número de acá me dice la combinación de veces, la cantidad de veces que puede ocurrir tener, en este caso, 2 éxitos en 9 repeticiones.
o 3 éxitos en 10 repeticiones, o 9 éxitos en 11 repeticiones, ¿sí? Y luego, la probabilidad de éxito, la cantidad de veces que yo quiero que tenga un éxito, esto sería 2, p elevado al cuadrado, y acá tendría el número complementario, es decir, acá tendría 7 en este caso, porque sería 9 menos 2. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo 9 repeticiones y tengo 2 éxitos, voy a tener necesariamente 7 fracasos. Y esto se va a repetir tanta cantidad de veces como me lo diga el número combinatorio. Bueno. Vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a cortar acá. Y el martes le voy a decir a Aldana que hagan los ejercicios con ella de binomial, ¿sí? Con el probability distribution. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Vamos a dejar de compartir. Podemos dejar de atender a los señores que nos están viendo por YouTube. Señora Débora, si quiere puede dejar de grabar. Así. Dale, ahí voy. Muchas gracias.